Bueno, bienvenidos. Raúl Muñoz, genial, desde México. México es una de nuestras principales, donde está la mayor, no la mayor cantidad, ¿no? En Perú está la mayor cantidad de nuestros suscriptores, luego le sigue México. Así que gracias, Raúl Muñoz. Si tienen algunas consultas, nuevamente invitarlos a presentarlas en el chat y yo voy a tratar de resolver en la medida de mis posibilidades. Entonces, ya que estamos 5 para empezar, yo creo que es una buena cantidad. Empecemos con el tema. Expectativa versus realidad. Como ya les había adelantado, lo que queríamos en este video en este en vivo, es hacer una comparativa, ¿no? De aquellas posiciones con las que inicia el tesista a realizar su trabajo de investigación y lo que realmente sucede durante el mismo. Entonces, una primera expectativa de todo tesista es que este proceso va a ser rápido y eficiente, ¿no? Entonces, se piensa que van a poder completar la tesis en poco tiempo, ¿no? O sea, siguiendo los pasos correspondientes, van a poder completar su tesis rápidamente. Lo que sucede en el proceso es que esto lamentablemente en la mayoría de los casos toma más tiempo del que se ha previsto, ¿no? ¿Y por qué? Porque empezamos a ver que la revisión de la literatura, es decir, lo que normalmente se llama el marco teórico de la tesis, generalmente dura mucho más tiempo. Sobre todo en aquellos tesistas, y es quizás lo irónico, ¿no? Porque en el tesista que está con más ganas de trabajar, que tal vez conoce más el tema, es al que le va a tomar más tiempo desarrollar su marco teórico. Porque va a encontrar un dato y le va a seguir la pista, ¿no? Eso es lo que hacemos normalmente a los que nos gusta investigar, ¿no? Ese dato nos lleva a otros datos y de ahí se nos abre un abanico de temas. Muchas veces esto no hace que nosotros tengamos que revisar cada uno de ellos en la búsqueda de que nuestro marco teórico sea lo más completo posible. Luego de superar todos estos temas, tenemos que definir adecuadamente nuestro marco metodológico, que es fundamental. A veces también en ahí vemos y hay algunos retrasos, ¿no? En definir, sobre todo en la parte del muestreo, ¿no? Definir qué técnicas de muestreo son las más indicadas para nuestro trabajo, etcétera, y eso va extendiéndose. Y al final, el escollo también importante es la toma, conseguir los datos. Hay algunas tesis de nivel observacional que muchas veces es más sencillo, no es simplemente aplicar, digamos, un instrumento de investigación. En cambio, hay otras carreras donde tal vez un trabajo experimental puede durar mucho más tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo de asesoría, experiencias con tesistas, sobre todo del área de agronomía, por ejemplo, ¿no? Quienes hacen un trabajo desde preparación de suelos, recolección de semillas, cultivo de las semillas, hacen un seguimiento a veces hasta por un año, ¿no? O más incluso, ¿no? En la búsqueda de observar, digamos, los procesos que ellos están desarrollando. Entonces, sí, y muchas veces eso no lo han tomado en cuenta al inicio. Hay muchas oportunidades en las que también se presentan, puedes estar haciendo tu experimento, algo falla y lamentablemente tienes que volver a desarrollarlo para mejorar el trabajo que estás implementando. Entonces, en ese sentido, a veces la expectativa, como decimos, es que el trabajo dure poco tiempo, dado que yo le voy a dedicar, me voy a dedicar a tiempo completo, voy a seguir paso a paso, conozco el tema, etcétera. Pero en realidad ya les he dicho, ¿no? Hay el problema de hacer un buen marco teórico, recolección de datos y finalmente lo que es la redacción. Todos queremos, digamos, presentar un buen trabajo de investigación, ¿no? Así sea algo sencillo, siempre se les ha dicho, ¿no? Así sea un tema, entre comillas, sencillo, hay que tratar de hacer una buena redacción, una buena presentación, un buen análisis de nuestros resultados. Y eso lamentablemente va sumando poco a poco tiempo. Y aunque a veces nosotros podamos pensar que este proceso, como son varios capítulos y como son diferentes temas, a veces uno piensa que lo puede ir llevando incluso algunos temas paralelamente, ¿no? Mientras uno va avanzando, el otro, uno se retrasa, yo puedo estar avanzando el otro, y a veces sucede que no es así, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
para poder yo aplicar mi trabajo de campo, necesito desarrollar bien mi instrumento, ¿no? Para desarrollar bien mi instrumento necesito haber revisado bien las teorías. Y estas teorías, o en base a estas teorías, desarrollar un nuevo instrumento o escoger un instrumento que ya existe. Este instrumento que ya existe puede hacer que yo necesite adaptarlo a mi realidad y ahí se abre todo un proceso de validación del instrumento. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hace que se extienda nuestro trabajo de investigación. Bueno, invitarles a quienes nos están acompañando todavía, si desean, hagan sus consultas respecto a su tesis y vamos a tratar de responderles. Un segundo tema que hace que esto, una segunda expectativa es que nosotros desde el inicio pensamos que tenemos una claridad total respecto de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Se piensa que nuestro tema lo hemos planteado bien, en base a eso que hemos desarrollado bien nuestros objetivos y las hipótesis, ¿no? Y que el diseño metodológico ya lo hemos adecuado a nuestro trabajo de investigación. Entonces, pensamos que todo esto está bien planteado desde el inicio. Lamentablemente, la realidad es que a veces hay cambios de enfoque durante el proceso de investigación. Algo que muchos no conocen, la tesis no es algo que poco a poco, o sea, según el avance, queda fijo. O sea, podemos nosotros estar avanzando y vernos en la necesidad, como se diría figurativamente, de dar 2, 3, 4 pasos hacia atrás para adecuar de nuevo, ¿no? Mejorar el enfoque de nuestra investigación. Entonces, si bien es cierto que, como digo, nuestra expectativa al iniciar es que vamos a empezar con toda claridad respecto del planteamiento de nuestro tema, nuestros objetivos, hipótesis, ¿no? El diseño metodológico. A veces, lamentablemente, en el campo de la realidad es diferente. No solo puede venir de nosotros, sino tal vez incluso ya al momento de una revisión de parte del asesor o los dictaminantes que nos digan, asumiendo una buena observación, ¿no es cierto? Que nos den una observación y nos digan, mira, este autor que por lo visto tú no has encontrado, tiene una mejor visión respecto al trabajo de investigación que estás haciendo. O este diseño de experimentación es mejor por tal o cual motivo, ¿no? Mejora, digamos, el tema de aleatoriedad de tu trabajo de investigación solamente haciéndole estos cambios. De todas maneras, esto nos va a hacer cambiar el enfoque desde el diseño metodológico. Y si cambia el diseño metodológico, obviamente cambia también la forma de plantear el trabajo al momento de hacerlo realidad. Entonces, resumiendo en este aspecto, sería que yo empiezo pensando que va a ser todo, que está todito claro respecto a lo que tengo que hacer, cambia mi enfoque, ¿por qué? Porque descubro nuevas cosas o también porque puede haber limitaciones, ¿no? No sé si lo vea este video, pero ayer, antes de ayer, nomás me llamaba una señorita, ¿no? Y me decía, ¿qué hago? Digo, nosotros hemos planteado nuestro trabajo de investigación asumiendo que la empresa en la cual estamos haciendo nuestra tesis nos va a dar la información trimestral. Pero acaban de llamarnos y nos dicen que no nos van a dar trimestralmente, sino solo anualmente los datos de la empresa, ¿no? Entonces, les cambió la figura. Seguramente ellos ya presentaron que iban a hacer un análisis trimestralmente, ¿no? De la evolución de los datos, etcétera, de acuerdo a su tema de tesis. Entonces, esto ya es una limitación, ¿no? Entonces, tampoco esto te va, ¿qué se llama? Anular tu trabajo de investigación, sino que tú tendrás que manifestar en la redacción de la que ya hemos hablado, especificar en los temas de limitaciones que se presentaron en esta situación y se tuvo que solucionar de esta manera. Ese tipo de casos siempre se van a presentar. El tercero, relacionado a lo que acabamos de decir, es que hay una expectativa de que nosotros vamos a tener un acceso fácil a los datos y fuentes de información. Lamentablemente esto no necesariamente sucede así. ¿Por qué? Porque al inicio nosotros asumimos que vamos a obtener los datos necesarios en forma fácil, que nos van a dar todas las facilidades
si es que se trata, por ejemplo, de una empresa, una institución, o que en el campo, si es, digamos, una entrevista a la población, así, nos van a fácilmente aceptar. Por ejemplo, nosotros acá en el área andina, donde muchos trabajos se realizan en comunidades, a veces sucede que los tesistas que desconocen estas realidades agarran sus encuestas y salen directamente a encuestar a la población, sin saber que muchas de estas poblaciones no es por desconocimiento, que digamos, no es que se llama por rechazo, ¿no? Hacia la población, por no querer dar información, sino que ya es una costumbre que muchas de estas actividades que se realizan de parte de personas externas a la comunidad, primero pasan por la aprobación, digamos, ya sea de una asamblea o por lo menos del presidente de la comunidad. Entonces tú vas, y personalmente yo tengo varias experiencias, ¿no? Entonces cuando tú quieres hacer un trabajo en una comunidad campesina, lo primero que haces en nuestro caso es ir a hablar con el presidente, dependiendo de la magnitud del trabajo, muchas veces incluso nos dicen, no, primero voy a llamar a una asamblea general, en ahí usted se presenta y vamos a conversar, de hecho le vamos a aprobar, no hay ningún problema en darle información. No son cerradas las comunidades campesinas, pero sí hay, digamos, cuestiones que ya se han como estandarizado, ¿no? Entonces, generalmente cuando tú llegas a la población, en el primer caso, ¿no? Vas y dices, he conversado ya con el presidente de la comunidad, ¿no? Menciona su nombre para validar lo que está diciendo y si él nos ha autorizado ya a hacer, realizar este trabajo. Y no tenemos ningún problema, es más, sales comiendo. Si vas en la mañana, sales desayunando, si vas al almuerzo, sales almorzando de sus casas. Es un trabajo maravilloso en el área rural. Entonces, la realidad es, como decía, que al momento a veces hay dificultad para acceder a los datos, ¿no? Eh, puede hacer que estos datos sean un poquito más difíciles de obtener de lo que habíamos pensado, por situaciones como ya les he dicho, o incluso a veces en el caso de algunas ingenierías, por ejemplo, a veces el tesista empieza un trabajo pensando que en su universidad, para comenzar, hay los equipos que le van a permitir hacer los análisis que necesita para su trabajo de investigación. Y al momento ya de obtener sus resultados, digamos, de un experimento, llevan al laboratorio y les dicen, mire, aquí lamentablemente no tenemos estos equipos o estos equipos se han dañado, están en reparación, mantenimiento, etcétera. Entonces el tesista, ¿qué tiene que hacer? Es buscar otro sitio donde puedan hacerle estos análisis, ¿no? Conocemos muchos casos, por ejemplo, en odontología, algo que pareciera sencillo, pero por ejemplo en la localidad, en la ciudad, no existía. Había que viajar a otra ciudad para realizar estos análisis, ¿no? De resistencia a materiales, etcétera. Entonces, esto atrasa y eleva los precios, ¿no? El costo de la investigación. Entonces, esto sucede. Esta es una realidad que pasa normalmente y que ustedes deberían tomar en cuenta al momento de realizar algún trabajo de investigación. Otra expectativa. Y a veces, incluso muchas veces nosotros buscamos a un asesor de tesis porque lo hemos conocido como nuestro docente, ¿no? Nos ha enseñado algunos cursos, muy amable, muy preparado, etcétera, etcétera. Pero no lo has conocido como asesor de tesis. Y a veces tú lo has escogido porque es un excelente docente. Como es excelente, tú dices, él conoce estos temas, lo va a revisar, me va a dar su informe y genial, ¿no es cierto? Es más, me va a hacer unas observaciones de muy buena calidad. La realidad a veces es que este asesor se va a demorar todo el tiempo que le dé la gana, ¿no? En revisar tu trabajo de investigación. Muchas veces las observaciones son ambiguas, no son claras, ¿no? Lo que no entienden muchos asesores y dictaminantes de tesis es que su función, esa función de revisar y observar las tesis,
no es tachar, o sea, no es decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no es cierto? Y la mayoría lamentablemente es así. La función de asesor y dictaminante debería estar enfocada en revisar el documento, identificar las fallas, ¿no? Hacer las observaciones, pero también decir cómo mejorar lo que se está observando. Esa última parte, lamentablemente, no la conocen o no la entienden o no les interesa a muchos asesores y revisores de tesis, ¿no? Por ejemplo, te dicen, esto está mal, pero no te dicen qué está mal, simplemente todo el párrafo te dice, corregir, ¿no? Pero ¿qué es lo que está mal? Eso es lo que no se entiende. Entonces el tesista se ve, me ha tachado toda la hoja, pero ¿dónde? Para mí está bien, porque tú estás haciendo el trabajo. Y algo que yo he descubierto es que, pues, seguro es un sesgo psicológico, que la persona que realiza un trabajo de investigación no encuentra sus errores. Pues. Y esos errores están en ahí porque obviamente la persona que redacta un documento está redactando lo que piensa, está plasmando en el documento sus puntos de vista. Entonces va a ser difícil que tú le taches y le digas simplemente esto está mal, no lo vas a encontrar, porque es tu forma de ser. Seguramente estás equivocado, pero como esa equivocación forma parte ya de tu, digamos que de tu marco teórico interno, no lo vas a encontrar. Entonces, eso sucede muchas veces. Y hay casos más lamentables, ¿no? Que ustedes, yo tengo un video en el canal donde dice algo así como, Alicia, entre paréntesis, casi, ¿no? Me hizo sentir el peor asesor de tesis, ¿no? Vamos a hablar ahora ya de las malas prácticas de algunos asesores de tesis. Resulta que hay algunos asesores de tesis que simplemente como que tienen ya una lista, ¿no? Un archivo en realidad, ¿no? En la computadora donde dice todo está mal, ¿no? Entonces tienen la concepción de que el tesista en su primera presentación siempre va a traer mal hecho el trabajo, ¿no? Entonces, simplemente agarran, copian esto y le dicen, revise esto, corrige el APA, mejore la redacción, revise sus objetivos e hipótesis, etcétera, ¿no es cierto? No han revisado el documento, simplemente ya tienen esa idea preconcebida. Sucede bastante, lamentablemente, esto. Y lo que les iba diciendo, ¿no? Les iba contando lo que es tal vez la peor experiencia que yo he conocido, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler, quisiera que ustedes vayan a ver el video donde dice, ¿no? Alicia, para quienes no son del Perú, es el repositorio nacional de todos los trabajos de investigación, de todas las tesis del Perú, ¿no? Entonces, todas las universidades tienen que subir los trabajos de investigación a esta plataforma, que es la que se encarga también de ver los títulos universitarios, todo esto. Entonces se los voy a resumir, pero si ustedes ven el video lo van a entender y disfrutar mucho más este tema. Resulta que en cierto momento tuve dos tesistas, ¿no? De la misma maestría, y con la primera que presentó muy dedicada sobre todo, ¿no? Y obviamente mi trabajo bien hecho de asesorar este trabajo de investigación y que ella trabajaba este trabajo de investigación, lo presentó y resultó que en el informe de la asesora, entre comillas, de tesis, todo estaba mal, ¿no? De punta a punta. Y le envió un archivo, ¿no? Y le decía, guíese por este documento al momento de realizar su tesis, ¿no? Porque lo que me has presentado, todito está mal, en resumen. Entonces, llegado el momento, descubrí qué cosa, ¿no? En resumen, que esta persona solamente entraba a este repositorio de las tesis nacionales, ponía el título de la tesis que le habían mandado a revisar, y la primera tesis que le salía, agarraba y mandaba respuesta, ¿no? Primero diciendo que todo estaba mal lo que le habían presentado y que seguían por esa tesis. Entonces, hasta eso pasa, ¿no? En el momento. Y obviamente, yo pude detectar esto, en el video lo van a entender mejor. No quiero contarles todo, obviamente. Y pasa estas cosas que hacen que también esa tu expectativa de que la revisión es rápida, precisa, en realidad no es necesariamente así y va sumando tiempo perdido.
Vayamos con no sé, no hay consultas. Si no hay consultas, bueno, continuaremos con el tema. Ya, a ver, a ver. Sí, continuamos con el tema, porque lamentablemente he visto que cuando nosotros hacemos acá en la transmisión en directo en YouTube y entramos a otra página, se entrecorta. Hemos descubierto eso, ¿no? Cuando empezamos a revisar, quisiera revisar ahorita otras páginas del canal para ver algunas consultas, pero eso es lo que sucede. Listo, una quinta expectativa del tesista es que su trabajo de investigación va a traer resultados significativos, ¿no? Entonces, esperan que el análisis estadístico, los experimentos que van a realizar, van a poder presentar resultados muy buenos respecto de sus objetivos y las hipótesis que han trabajado, que han presentado en su trabajo de investigación, en su plan de tesis, ¿no? En el proyecto de tesis. Lamentablemente, la realidad no necesariamente es así. Porque muchos trabajos de investigación no presentan resultados que necesariamente cubran todas esas nuestras expectativas respecto de lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Entonces, esto a veces frustra también a muchos tesistas porque puede ser algo tan sencillo, ¿no? Como que no contemos, digamos, con un equipo que haga los análisis especializados que necesitamos, ¿no? Tú has hecho tu experimento, los datos están en las muestras que has obtenido, pero los equipos no te pueden brindar ese tipo de análisis. Eso sería un caso. Otro caso sería que lamentablemente has diseñado mal el instrumento y al final, eso nos ha pasado varias veces, ¿eh? Por eso cuando a mí a veces me piden, me consultan sobre si puedo realizarles el análisis estadístico, cuando no son mis asesorados, ¿no? Cuando vienen, digamos, externamente a consultar sobre si se les puede brindar una asesoría, simplemente el procesamiento de datos, yo siempre les recomiendo es que previamente me traigan su instrumento, ¿no? Para yo revisarlo y ver si esto nos va a permitir llegar a obtener los datos necesarios. Y sí, realmente muchas veces eh, se les ha ayudado a mejorar, digamos, ya sea el instrumento o ya sea en base a los instrumentos, incluso a veces replantear lo que son los objetivos y por eso es normalmente lo que suele suceder en ese tipo de casos. Vayamos entonces, como no tenemos, digamos, audiencia en este momento, vayamos al tema a otra expectativa que se tiene. Acá ya se va a entender mucho más fácil esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo poco a poco qué sucede en este proceso. Otra expectativa es que uno va a tener un manejo excelente de los tiempos, ¿no es cierto? O sea, yo me hago mi cronograma de actividades, como lo hacemos en el proyecto de tesis, me planteo mi trabajo de investigación para 6 meses. Es más, yo digo, le estoy dando incluso un tiempo adicional por si acaso. Y en base a este cronograma yo paso a paso voy a cumplir, me voy a dedicar y voy a alcanzar concluir mi tesis satisfactoriamente en los 6 meses que he planteado. Y eso es mucho, dice, ¿no? Pero a veces se presentan problemas en la gestión de este tiempo. El primero de ellos es, y el que suele suceder en la mayoría de los casos, es que el tesista asume alguna responsabilidad imprevista durante el proceso, ¿no? Muchos tesistas están avanzando, tienen una buena oferta laboral, a veces la necesidad manda, entonces se van a trabajar y obviamente la tesis queda en stand-by. Eso es, digamos, lo típico. En muchos otros casos ya hemos visto acá ejemplos, ¿no? El asesor que te aguanta, la dificultad de acceder a la unidad de investigación, la dificultad de obtener los datos, etcétera, ¿no? Muchas veces incluso la dificultad de elaborar tu instrumento cuando no conoces muy bien el tema en base al cual estás haciendo tu trabajo de investigación. Entonces, al final, la realidad es que
se va a retrasar, no vas a cumplir tu cronograma que lo habías hecho al milímetro, como se dice, ¿no? Paso por paso, viendo tiempos, muy bien, ¿no? O sea, una perspectiva muy bien hecha, pero que choca con la realidad, ¿no? Ya les he dicho, la primera realidad es de la persona que, por lo menos temporalmente, se ve obligada a abandonar el proceso de realización de su trabajo de investigación. Esto, lamentablemente, y esto yo creo que cualquiera sabe, ¿no? Tú puedes estar leyendo una novela, la dejas a la mitad, después de 2 meses vuelves, no es simplemente buscar la página en la que te has quedado y continuar, ¿no? A veces has perdido el hilo, ¿no? La idea. Entonces tienes que, si no empezar de nuevo, tratar de leer a grandes rasgos y ver en qué estabas, cuál era la idea general, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente vayamos con la última expectativa. Que tu trabajo va a tener una importancia vital, ¿no? O sea, es un gran aporte para la ciencia, ¿no? Para la disciplina, para tu carrera, que está presentando o algo muy innovador o una gran solución a un problema que se presenta en la realidad. 99% de tesistas yo creo que empiezan su trabajo de investigación con esa idea. Hay un pequeño porcentaje que desde un inicio sí, ya entiende, dicen, no, no, lo que yo quiero es graduarme, ¿no? O sea, lo más rápido posible, sin mayores dificultades, un tema que yo pueda manejar, etcétera, etcétera. Es lo más realista. Y si ya estás viéndolo esto de mala forma, es que lamentablemente durante la formación generalmente no les enseñan a investigar. Entonces, si tú no has salido preparado para investigar, es difícil pues que en el primer trabajo de investigación real que realices, todo te vaya genial al 100%, ¿no? Eso es obvio. Entonces resulta en la realidad que no necesariamente los resultados que has obtenido son los más importantes que tú pensabas, ¿no? Es un trabajo de innovación nuevo. Puede ser que al final tú, recién después de obtener tus resultados, descubras que había otro método más sencillo o más eficiente o más innovador. Eso es normal, eso no invalida tu trabajo de investigación, pero es algo que sucede con cierta normalidad. Entonces, viendo todas estas expectativas y realidades, vamos a cerrar esta idea con la forma en que se debe gestionar las diferencias, ¿no? Entre la expectativa y la realidad. No se trata de solo de identificar el problema, ¿no es cierto? Veamos cómo deberíamos nosotros poder gestionar esto. Lo primero es que desde un inicio tú debes entender que vas a tener que tener cierta flexibilidad, tienes que estar preparado. No es solo cuestión del momento, no, no, no. Ya desde un inicio tú no tienes que entender que todo en un trabajo, sobre todo en un trabajo de investigación, ¿no? Que hay que ser muy flexible y hay que tener mucha paciencia. Saber que vas a tener que hacer ajustes en la gestión del tiempo, ¿no? O sea, de que no debes frustrarte, digamos, si tú tenías ahí tu cronograma de actividades y uno se atrasa, y si uno se atrasa, obviamente los procesos que van posteriormente tienen que correr, ¿no es cierto? Para más allá, ¿no? Para un tiempo posterior. Entonces, hay que estar preparado para esto. Y esto podría ser, sobre todo, un problema si tú has, en base a tu programa, tal vez ya has solicitado a la empresa, a la institución o a la organización en la cual vas a aplicar tus instrumentos de investigación, tal vez ya una fecha, ¿no? Por ejemplo, yo de acá a 4 meses, por favor, le solicito una reunión, ¿no? Para recabar esta información o una autorización para hacer el trabajo de campo, etcétera, ¿no? Y llegado a esa fecha todavía no te han aprobado, ¿no? El proyecto de tesis.
Entonces, eso hay que tener mucho cuidado al momento de gestionar el tiempo y todos los pasos de este proceso de trabajo de investigación. Hay que saber manejar lo que es el tema de la comunicación con todos aquellos agentes o participantes en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Es muy bueno tener una buena comunicación. Por ejemplo, en el caso que ya les había explicado ahorita, ¿no? De que tú ya hayas solicitado ya, digamos, una fecha, tú no vas a ir esa fecha recién a decirles a una empresa, digamos, ¿no? Lamentablemente ha pasado esto y hoy día no puedo, no. Apenas uno tenga una idea de que se están atrasando los plazos, tú ya deberías pedir una reprogramación con fecha abierta, ¿no? Y solicitar, sobre todo si son empresas, porque a una empresa tú no puedes estar, o sea, tú no le vas a cambiar, ¿no? La gestión del tiempo a la empresa, tú tienes que cambiar tu gestión del tiempo. Entonces, en ese sentido, la comunicación es importante, ¿no? Yo detecto que va a haber un retraso en mi trabajo de investigación, entonces ya me acerco a la empresa y les digo, ahí se me están presentando estos problemas, por favor, a tiempo le voy a comunicar que por favor, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay algunos arreglos. Hay que también aprender a gestionar lo que es las observaciones que nos hagan a nuestro trabajo de investigación. Tenemos que recordar que si bien tenemos un asesor, llega el momento en que nuestro trabajo de investigación, ya sea a nivel de proyecto o ya sea el informe final, va a pasar a revisión por dos o más dictaminantes. Entonces, es necesario poder gestionar muchas veces, por ejemplo, si un revisor te hace 3 observaciones sobre 3 temas puntuales de la tesis, asumimos que te ha aceptado ya el resto, ¿no? Que el resto de temas lo ha visto que está muy bien. En cambio, el otro dictaminante te observa alguno de esos temas. Si tú vas a hacer un cambio, lamentablemente, en base a las observaciones del segundo dictaminante, le estás cambiando el documento que ha revisado el primer dictaminante. Tenemos experiencias épicas al respecto, ¿no? Sobre todo cuando el tema pasa más por el ego de los dictaminantes. Y a veces, sí, hay experiencias terribles que han tenido que soportar algunos tesistas, ¿no? Lo más fácil, digamos, que yo podría, uno de los temas más sencillos era, por ejemplo, que un dictaminante en economía, en esta carrera pasó esto, de que en economía hay dos o más enfoques diferentes, ¿no? De analizar la macroeconomía, ¿no? Si el tesista hacía su tesis con uno de los enfoques, pero su dictaminante era del otro, o sea, asumía que el enfoque correcto era el otro, lamentablemente las observaciones venían desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, obviamente no le iba a aceptar a este tesista. Y el tesista, obviamente, también con su enfoque que adecuadamente lo ha implementado en su trabajo de investigación, no tenía por qué cambiar, ¿no? Hay ese tipo de situaciones. Y lo que les digo, lo peor es cuando simplemente por cuestión de egos o revanchas hay discrepancias entre tus dos dictaminantes, que también lamentablemente, esto ya no es científico, ¿no? Pero se valgan verdades, muy poco también en el proceso universitario es científico, que digamos, ¿no? Salvo algunas universidades, excepciones, ¿no? Pero en la mayoría no necesariamente. Entonces, esto hay que también nosotros aprender a gestionar con el tiempo. Bueno, no hemos tenido consultas, me hubiera gustado que nos hagan consultas como hemos hecho en las otras transmisiones. Para la siguiente también vamos a mejorar, veremos un tema también complementario y simplemente invitarlos a suscribirse al canal, darle me gusta esto, suscríbanse para que estén al tanto, digamos, de nuestras nuevas publicaciones.
Gracias y hasta el próximo video.